Entonces, ¿usted es presidente ahora? Ahora sí. Entonces saquemos el... ¿Y qué es lo que era antes? Vice. Bueno, dejémosle vice. ¿Presidente no viene? Adelante, señor vicepresidente. Queda abierta la sesión de la comisión. Sí, si no, no llega. Hola. Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar, pese a que esté la mesa con un solo integrante, así que si ya están los expositores, bueno. Vamos a arrancar. ¿Vamos? Perfecto. Hola, hola. Bueno, buenos días. Podemos empezar entonces. Arranquemos, por favor. Bueno, les damos un poco el contexto de nuestra ponencia. En un caso que nos tocó intervenir, una sociedad anónima inscripta en Provincia de Buenos Aires, conformada por 2 accionistas que tienen el 50% cada uno de participación en el capital social. Entre los años 2015 y 2018 aprobaron mediante diversas asambleas extraordinarias y unánimes 10 aumentos de capital social, 2 a la par y 8 con prima de emisión de acciones. Con la particularidad que los aumentos con prima fueron por montos ínfimos, literalmente aumentos de capital por 2 pesos, 1 peso por cada accionista, con primas de emisión millonarias que variaban entre los 4 millones de pesos y los 200 millones de pesos. Esto, por supuesto, llama la atención del organismo del Registro Público de la Provincia de Buenos Aires, pero era una sociedad que preveía tener pérdidas por los próximos 5 ejercicios aproximadamente. Entonces, las cuentas de prima originadas a través de estos aumentos fueron destinadas a la absorción de pérdidas. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires rechaza la inscripción de todos los aumentos de capital con argumentos que iban desde la irrazonabilidad, incongruencia, uso abusivo de la prima de emisión de acciones, falta de causa, simulación para encubrir una reducción, aumento de capital. Nos odiaron. Así que interpusimos un recurso directo frente a la Cámara del Fuero y la Cámara, por unanimidad de votos, resolvió desestimar los argumentos de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ordenando que inscriba todos los aumentos, diciendo que las decisiones fueron adoptadas por unanimidad, los únicos 2 accionistas ejercieron el derecho de suscripción preferente, no hay perjuicio ni para la sociedad, ni para los terceros, ni para los accionistas. Principalmente que la fijación del importe de la prima de emisión hace a la autonomía de la voluntad y escapa al control de legalidad del organismo siempre y cuando no se viole el régimen legal vigente y no haya perjuicio. Y en este caso en particular, la DPPJ, dijo la Cámara, se extralimitó en el control de legalidad, vulnerando el derecho de propiedad, de asociación, de razonabilidad y de reserva. Por suerte nos dieron la razón. Si bien la DPPJ interpuso recurso extraordinario, el mismo fue rechazado por cuestiones formales, procesales, que no vienen al caso, así que el fallo de Cámara de La Plata quedó firme. A modo de resumen, nuestra ponencia afirma que es legítima y legal la utilización de la prima de emisión de acciones como una herramienta de financiación de la sociedad, siempre conforme con la Ley General de Sociedades, sin que se requiera su fundamentación ni la justificación de la razonabilidad de su importe, en la medida que exista unanimidad, atento a la inexistencia de perjuicio. Muchas gracias. Excelente. Doctor Orquera. ¿Quiere pasar? Aquí vengo. Buen día. ¿Ves que no me dejan lugar? Acá estoy. La ponencia refiere a capital social y capital de trabajo. Pongámonos en tema.
desde hace décadas se viene discutiendo sobre la función del capital social, particularmente en lo que hace dentro de las tres funciones básicas: organización, productividad. Fundamentalmente se discute la función de garantía. Y esas críticas giran alrededor de un trasfondo de la economía inflacionaria, porque es un dato estático, es un dato rígido, si bien es estructural, no refleja realmente las alternativas o posibilidades que tiene la compañía de hacer frente a las prestaciones asumidas. Entonces, a partir de ahí, nosotros vimos, o vemos todos, que a partir del dictado de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, el artículo 40 particularmente, ese concepto, se profundiza la crisis en que se pone al capital social. De ahí que nosotros, siguiendo con la línea que sostiene que el capital social además cumple la función de ilustrar a los terceros de las posibilidades, como estamos diciendo, y de ser un umbral de responsabilidad básica, buscamos otros datos que surjan de la información contable de la compañía que puedan ser de utilidad para darle seguridad al tráfico, protección a los terceros. Entonces apuntamos al artículo 63 de la Ley de Sociedades, que dice que en los estados contables la sociedad debe, o los administradores deben exponer el pasivo corriente y el activo corriente, que son el paquete de recursos financieros que han de tener a su disposición los administradores para hacer frente a las obligaciones de corto y mediano plazo. ¿Qué efecto produce eso? Bueno, en primer término, que es una información que está disponible a todos aquellos que contraten con la sociedad sin hacer profundas investigaciones. O sea, ¿querés que te dé crédito? Móstrame tus estados contables y voy a ver cómo va a ser tu flujo de fondos en principio, o estimarlo razonablemente a partir de estos cálculos que estoy diciendo. Esta interpretación que estamos proponiendo se alinea con el concepto dinámico de patrimonio, concepto del cual, o característica del cual carece el capital social. Entendemos que es útil, sobre todo, en el contexto en el cual nos tenemos que mover, que es una economía inflacionaria. Es una fantasía pensar que una cifra puesta allá cuando se constituyó, se reformó el artículo 11 de la ley, y que lo pusimos, no va a garantizar nada per se. Sí ciertas conductas como umbral de responsabilidad que van a tener los administradores en relación a los dividendos, etc. Pero para salir un poco o zanjar un poco el debate, nos parece que el camino podría estar, o uno de los datos, o uno de los puentes para resolver ese tipo de problemas, es apelar a este dato que está inclusive contemplado en las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, por ejemplo. De esa manera entendemos que puede ser de utilidad la ilustración que proponemos. Nada más, así de sencilla es esta ponencia. A tu derecha. La otra derecha. Bueno, adelante, cómo no. Buenos días a todos. Yo tengo dos ponencias presentadas vinculadas con la prescripción de las acciones de integración de aportes en las sociedades, sea tanto de aportes dinerarios como de aportes en especie. Lo cierto es que voy a desarrollar las dos en forma simultánea, digamos, vamos a hacer un 2x1 con esto, en beneficio del tiempo, y básicamente quiero dejar el mensaje que es
que condensa el tema. El juego armónico de la ley de sociedades con la ley de concursos y quiebras y a su vez con el Código Civil y Comercial de la Nación, me da la sensación, me hace entender a mí, o sea, considero yo que ha logrado superar un debate que existió de larga data en relación a cómo se aplica el régimen de prescripción con relación a los aportes no integrados, sean tantos dinerarios como no dinerarios, y quiénes son los que tienen o no tienen la legitimación y durante cuánto tiempo, o sea, fecha o cómputo del plazo de prescripción, en un caso o en otro caso. Lo primero que digo es con respecto a los aportes dinerarios, para ir haciéndolo breve, es que respecto de la sociedad, la mora se produce automáticamente por el artículo 37, o sea, el plazo u oportunidad previsto para que el aporte se integre. Pero respecto de los acreedores, estos son acreedores de la sociedad, no son acreedores directos del socio que no ha integrado el aporte dinerario que debía integrar por compromiso de suscripción. Por ende, respecto de los acreedores, y no hay nada que indique lo contrario en mi análisis, el plazo comienza a partir de que el acreedor tiene derecho a accionar contra la sociedad ante el incumplimiento de la sociedad. En ese momento aparece lo que el artículo 2553 del Código Civil y Comercial de la Nación, o 2554, establece y aclara que es a partir de que es exigible. ¿A partir de qué momento es exigible respecto de los acreedores? Es exigible a partir de la liquidación de la sociedad. No me aparto que he leído algunos autores que han escrito antes de este tema de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que aparte ha dejado muy claramente en el artículo 150 el orden de prelación de aplicación de las normas, y las normas inderogables de la ley de sociedades van en primer orden en este caso, y a su vez el artículo 2553 del Código Civil y la Nación establece expresamente que todo lo que sea materia de prescripción es inderogable. Así que ha quedado bastante claramente conformado este espectro. Para mí, entonces, hay dos prescripciones distintas. Comparto y he leído múltiples trabajos y múltiples autores de suma valía y muy interesantes que plantean, o planteaban por lo menos anteriormente, que no era susceptible que hubiera dos plazos de prescripciones distintos para unos y para otros. Y yo entiendo que sí, lo entiendo con otra parte de la doctrina que también ha trabajado. Tuve oportunidad de un trabajo de Sánchez Herrero últimamente, que dice que sí, que realmente son distintas porque son distintos los derechos y por ende la oportunidad en que nace cada uno de los derechos. Para mí, en el juego armónico, y sin tener que recurrir al artículo 1 y 2, diálogo de fuentes, no hace falta porque realmente al establecer el artículo 150, cómo se aplica el orden, y el establecer el 2553, la inderogabilidad o de las normas de prescripción, me parece que el tema queda resuelto. Mi posición es entonces, en definitiva, respecto de la sociedad, la prescripción de los aportes es 5 años, el 2560, desde el momento en que este fue exigible. Aplica el mismo artículo, la exigibilidad. Y la exigibilidad es a partir del momento en que incurre en mora, artículo 37. Respecto de los acreedores, la situación difiere, como les dije anteriormente. En este caso, los acreedores tienen que esperar el incumplimiento de la sociedad para poder reclamar contra la misma y le nace el derecho. De allí que el artículo 150 de la Ley de Concursos y Quiebras establezca la posibilidad de que el síndico o de que la quiebra inicie las acciones de integración de aportes. Está claro, ya ahí mismo en la propia norma, que la acción de integración de aportes arranca allí, o que ahí nace el derecho. Para mí, los 5 años se cuentan a partir de la declaración de quiebra en adelante. Esa es mi posición tomando el análisis de todo esto. Con relación a las obligaciones no dinerarias en especie, el artículo 38, 39, 51, 52, 53, 160, y los mismos, las disposiciones del Código Civil, yo ahí lo veo distinto. En realidad, el acreedor tiene derecho a reclamar a través del artículo 51 y durante el lapso de 5 años contra
las valuaciones establecidas, y lo mismo dice la LACE en el artículo 43, contra la determinación de las valuaciones establecidas por los socios al momento de hacer integración con bienes o integración en especie. Pero hay una diferencia con el tracto anterior. Yo he leído y abre los ojos porque está más cerca de mi corazón, digamos, el hecho de que tengan el nacimiento del cómputo bastante más adelante, pero entiendo que en este caso el artículo 51 es taxativo, porque dice que el término y el plazo de 5 años corre a partir del momento en que se hizo la integración en la especie, por ende a partir del momento que se hizo la evaluación. Entonces, sinceramente, a pesar de que me parecería que fuera bueno, como algunos planteos de actores, que se aplicara analógicamente las disposiciones para las obligaciones dinerarias, para la integración de obligaciones dinerarias, en este caso creo que la ley es taxativa y acá no hay espacio para hacer una interpretación derogatoria. Concretamente, aplicar analogía, en este caso, frente a una norma expresa, ley especial, que plantea un cómputo específico, creo que es así. Que por ende, para los acreedores, en el artículo 51, 150, 43, el plazo es de 5 años a partir del momento en que se hace la integración en especie. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería decir, cómo lo veo, rondando todo, aplicando ordenadamente, integralmente las 3 fuentes que concurren en este caso, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Sociedades y la Ley de Concursos y Quiebras. Estas son mis consideraciones sobre el particular y agradezco a todos. Bueno, buenos días a todos. Con esta ponencia lo que pretendemos es debatir algunas cuestiones relativas al régimen de las prestaciones accesorias. Como punto de partida, nosotros entendemos que el artículo 50 de la Ley General de Sociedades contiene una regulación que nos ha permitido internalizar a lo largo del tiempo ciertos caracteres o elementos esenciales del instituto. Sin perjuicio de esto, desde el año 2017, con la sanción de la LACE, de alguna manera coexisten 2 regímenes diferentes. Si bien el legislador optó por denominarlas de igual manera, las prestaciones accesorias en la LACE parecen no ser idénticas a las prestaciones accesorias de la Ley General de Sociedades. Esto es así dado que no necesariamente acceden a una participación social, requieren de una evaluación, hay que integrarlas y hay que prever mecanismos alternativos de integración para los supuestos donde se tornara imposible su cumplimiento. Más allá de estas diferencias, nosotros entendemos que aún podemos decir que hay ciertos caracteres esenciales que se mantienen. Esto es, las prestaciones accesorias son auténticas obligaciones de naturaleza social y estatutaria, tienen carácter facultativo y debe diferenciárselas de los aportes y por ende no integran el capital social. En relación a este último punto, si lo analizamos desde la óptica de la Ley General de Sociedades, vemos que, o parece no haber dudas al respecto. El artículo 50 lo dice por un lado de manera expresa, y por el otro lado esta función de garantía que proyecta la Ley General de Sociedades respecto del capital social impone necesariamente esta distinción. Si lo analizamos desde la óptica de la LACE, también entendemos que las prestaciones accesorias no integran el capital social. Si lo miramos desde la óptica del socio, esto está dado porque el socio cuando compromete una prestación accesoria lo que hace es asumir obligaciones frente a la sociedad que no le otorgan como contrapartida su condición jurídica de socio, que fue adquirida por haber realizado un aporte propiamente dicho. Si lo miramos desde la óptica del tercero, nosotros seguimos a la doctrina que entiende que justamente tampoco van a integrar el capital social porque el tercero no puede pretender como contrapartida patrimonial un derecho de suscripción al capital que por definición no efectúa. Asimismo, traemos algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿podemos decir que estas prestaciones mantienen el carácter accesorio al amparo de la LACE? Cierta doctrina se ha pronunciado que este carácter accesorio se mantiene no respecto de una participación que puede no tenerse, pero sí respecto del acto constitutivo. En igual sentido, entendemos que se orientó el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del año 2019 porque mantiene esta posibilidad de que terceros puedan comprometer esa prestación accesoria. Por nuestra parte, aún tenemos ciertas dudas al respecto, incluso nos permitimos cuestionarnos si el hecho de
de que un tercero pueda comprometer una prestación accesoria de alguna manera no desvirtúa la esencia del instituto. Acá será cuestión de justificar por qué no podemos acceder a estos beneficios por cualquier otra vía. Otro interrogante que nos planteamos es si es conveniente exigir la evaluación de estas prestaciones accesorias en el instrumento constitutivo o en una reforma posterior. Nosotros entendemos que el concepto de evaluación está íntimamente relacionado con el concepto de aportes en especie y del principio de intangibilidad del capital social. Si nosotros vamos a decir que las prestaciones accesorias son diferentes a los aportes y que no integran el capital social, entendemos que no corresponde exigir la evaluación en el instrumento constitutivo o en una reforma posterior. En caso de que esta evaluación sea necesaria, por ejemplo, por aplicación de normas contables, creemos que puede canalizarse directamente a través de un acto entre el órgano de administración y los sujetos obligados, o en su caso, con intervención del órgano de gobierno. Para concluir, las prestaciones accesorias son un recurso muy rico en nuestra legislación que permite aportar importantes beneficios. Vemos incluso que, lamentablemente, parece que no son muy usadas en la práctica societaria. Creemos que, pese a esto, tienen plena vigencia en nuestra legislación y que de alguna manera el artículo 42 propició el terreno para ponerlas nuevamente en foco de discusión, y creemos que es momento de darle un debate más profundo y de ver qué proyección tomamos a futuro. Muchas gracias. Bueno, se abre el debate para hacer los interrogantes que se consideren. Levanten la mano. Por favor. Bueno, hay varios. Vamos por lo que está más cerca acá el caballero. Ya estaba anotado. Bueno. ¿Quién empieza? Acá el caballero, el primero, acá el saco blanco, clarito, cremita. Bueno, rápidos comentarios. Bien, me gustan las ponencias y me gustan que traigan estos temas a discusión, y comparto gran parte de las mismas. La primera, relativa a la prima de emisión diferenciada. Me parece que hoy, relativa a la prima de emisión, tenemos dos regímenes diferentes de prima de emisión igualitaria dentro de la sociedad anónima y diferenciada dentro de la SAS. Ojo con esto de la unanimidad, porque la unanimidad por ahí no protege a los propios socios que hacen el aumento de capital, haciéndolo sin prima o con prima o como quisieran manejar la prima, cuando las acciones que tienen son propias y ese aumento lo hacen posteriormente cuando ya pasa a ser ganancial. Me parece que solamente un dato, estar atentos ahí, porque el no hacerlo con prima, justamente, convierte en ganancial lo que en realidad no es ganancial, sino que debería seguir siendo un bien propio. Solamente ese dato. Respecto de lo de Orquera, también de acuerdo con lo que planteas, me parece que la utilidad del capital social en la SAS, en realidad, hoy la principal que cumple, si es que cumple alguna, es la de proteger a aquellos que aportan intangibles. Y por eso es importante que sea bajo el capital social, porque va a permitir que no lo licúen en el futuro a través del aporte y la financiación con metálico. Entonces, tiene que ser bajito, cumple esa función, porque yo puedo seguir manteniendo una gran proporción o una importante proporción de participación en el capital social de esa sociedad sin aportar más que el intangible. ¿Y por qué? Porque lo que permite, y ahí engancho con la de Procopio, que también me gustó, respecto de las prestaciones accesorias, en definitiva, y haciendo relación a la evaluación de las prestaciones accesorias la hacen
los que aportan el metálico cuando se sientan a negociar qué porcentaje se les va a dar por ese metálico. ¿Por qué? Porque eso va a ir agarrado, digamos, ese aumento de capital con prima de emisión diferenciada para este señor que pone el metálico, va a ir atado con la obligación de prestaciones accesorias del que aportó el intangible, que no alcanza con que aporte la idea, sino que también tiene que, cual un esclavo, trabajar y seguir desarrollando esa idea durante todo el tiempo del que él disponga. Entonces, me parece que eso, y vos hacías referencia a que no se instrumentan las prestaciones accesorias, lamentablemente no se instrumentan. Lo que sí ocurre muchas veces, y todos los que hacemos conflictos societarios lo llevamos, es que existen prestaciones accesorias de hecho. Y nos pasa cuando tenemos esos dos socios que codo a codo trabajan en la sociedad día a día y se nos muere uno de ellos. Y al mes siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Viene el cónyuge y dice, me vengo a buscar lo que se llevaba mi mujer o mi marido todos los meses. Dice, no, mira, tuve que contratar a alguien que hiciera el trabajo que él hacía. O sea que en definitiva había una prestación accesoria que era ese trabajo que él cumplía y que dejó de estar. Nada más que eso. Doctor Richard. Gracias. Bueno, qué tema interesante. Primas de emisión. Autonomía de la voluntad. Recuerden que si hay algún error podría ser impugnado bajo la base de irrazonabilidad por un grupo minoritario, por ejemplo. Y esto debe responder a un principio de la contabilidad, de la memoria, que habla de la prospectiva en el año en curso. Y está vinculado a lo que hoy unánimemente se pide en todas las legislaciones, que es el control de viabilidad anual que está injertado más o menos en el artículo 100 ahora. Y con respecto al capital social, verán en alguna otra comisión, yo trabajo sobre la futilidad de la noción de capital social. En el año 92, con Fargosi, Lepera, Araya, que está aquí presente, y también Camisar, sosteníamos la posibilidad de una sociedad por acciones simplificada, año 92, sin capital social. Porque lo que interesa es la capacidad patrimonial para gestar o hacer viable la empresa. Y esto se logra muchas veces por las prestaciones accesorias, hoy magnificado, yo diría no por el cambio normativo, sino por el cambio de las necesidades, de la ideología, de la teoría de la organización, que entonces aparece en la ley, pero no debería ser distinta que de la estructura societaria. Forma parte de la continuidad de la empresa. Y recuerden ustedes que esta noción de infracapitalización murió hace 25 años. Tenemos que hablar de infrapatrimonialización, porque podemos estar pensando en una sociedad prácticamente sin capital social, o la $1 euro, $1 o £1 sociedad de España, Inglaterra y Estados Unidos. Ese capital no tiene prácticamente ningún significado que dividir las partes sociales. Y señores, en la sección cuarta desmitifica también, porque no requiere el capital social, sino cuando se compran bienes registrables que indiquen la proporción en la propiedad de la sociedad, y nada que ver con el capital social, que esa sección no lo exige. Y como bien dijeron ayer en la apertura distinguidísimos juristas, lo fundamental que no desnaturaliza la relación societaria es, porque el emprendimiento es anterior. Yo decido como emprendedor cuál es el ropaje jurídico y cuál es el patrimonio que necesito o los medios que necesito para desarrollar la empresa y no dañar, que ahí aparecen las normas imperativas de la sección de disolución y liquidación. Y dice, no transmitir el riesgo. Asumir el riesgo es el elemento esencial de asumir una estructura societaria personalizante para encarar el negocio en libertad, pero bajo responsabilidad. Y sobre todo, hoy todavía no se ha trabajado bien sobre el tema responsabilidad, que tenemos que organizarnos en este Congreso para ver si conseguimos esbozar una teoría general de la responsabilidad de las relaciones de organización personificada. Muchas gracias, señor presidente. Excelente. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pequeña referencia respecto a Uruguay. Prestaciones accesorias.
son accesorias porque obviamente la obligación principal del socio es hacer cumplir con el aporte, por lo menos en nuestro país, sin perjuicio que las podamos elevar al rango de obligación principal. Y acá discriminamos, SRL, prestaciones accesorias son bastante utilizadas y se incluyen dentro del contrato de sociedad, en SRL, no así en sociedades anónimas. En SAS, muy rara vez que lo veamos. En materia de SRL, perdón, en cualquiera de los tipos sociales, no está previsto que sea el metálico. Sí, obligación, por ejemplo, prestaciones accesorias, uso y goce de un bien, relaciones, por ejemplo, aspectos laborales, o obligación de trabajar, eso sí. Pero tenemos un tema en Uruguay y es que las prestaciones accesorias que refieren a la obligación de trabajo de uno de los socios, tenemos en materia de jurisprudencia algunos casos en los cuales raya con las normas laborales. Y muchas veces el socio perfectamente puede hacer una prestación accesoria con un cumplimiento determinado, sanciones, etcétera, y resulta que los jueces lo toman como que es una relación estrictamente laboral con cumplimiento de las normas laborales. Y ahí depende de cómo el escribano redacta el contrato. Entonces, eso es un tema bien esencial. Después, la otra cuestión. En materia de cumplimiento de los aportes, si se trata de una SRL, no tenemos manera de que haya del doctor con respecto al tema de la prescripción. No tenemos manera de que en SRLs, por ejemplo, tengamos que aplicarlas, porque el cumplimiento de aportes, ya terminó, ya sea en dinero o en especie, hay que cumplirlos en el acto. Si fuera en dinero, tenemos un plazo de 2 años y si no, al socio para afuera. Esa es una de las posibilidades. Bueno, lo resumo por acá, si no nos dan los tiempos. Gracias. Acá el doctor Nisman. Gracias. Miguel, sobre el tema tuyo, te quiero hacer alguna, no observación ni mucho menos, no me animaría tanto, sino pedirte después en la segunda vuelta algunas aclaraciones. Una cosa es la integración de los aportes dinerarios o en especie, ya integrado al capital, o sea, ya formando parte del capital social, lo que puede deber el accionista suscriptor, no integrador todavía, a cuando están solamente receptados por el directorio al referéndum de la Asamblea. Creo que son distintos, juegan distintos y tenemos normas distintas. Las normas contables los tratan distinto. Las RT creo que es la 6, la 8 y la 9 que tienen capítulos separados para los aportes no integrados. De pasado el tiempo se consideran pasivos. E impositivamente, ahora reflotado el ajuste por inflación, también hay un dictamen que lo firma es muy estudiosa cordobesa, Nelly Burgueño, sobre que si no tiene plazo la integración de los aportes, a los 90 días debe integrar el pasivo y salir del patrimonio neto. Las consecuencias son, evidentemente, son demasiadas aristas para completar el análisis de algo que tan bien has planteado vos. Gracias. Sí, a la doctora Calcaterra. Después a Sí, dijo así, dijo la chica de rosa. la chica de rosa. Bueno, sí, en realidad rápidamente es retomar el tema de las prestaciones accesorias que nos trae el doctor Procopio. Creo sinceramente que es un tema que merece que nos ocupemos, es una herramienta que nos ha brindado la Ley General de Sociedades desde siempre, de la que hemos echado poco mano formalmente. Acá el doctor Pérez Ubalde nos abre un poco los ojos diciendo, ojo, que parece que ha habido prestaciones accesorias sin el formato de prestación accesoria, pero en la práctica es verdad lo que él dice, los socios en las sociedades cerradas prestan su trabajo personal, y creo que da un paso más adelante el doctor Procopio en este planteo y en esta comparación con el nuevo régimen que trae la LACE, porque es más abierto, es más amplio, y en realidad parece cambiar un poco la naturaleza de la prestación accesoria tal como la estudiamos nosotros en el texto original de la ley, porque nos permite traer
la prestación de intangibles, el conocimiento, las obligaciones de hacer, que han sido siempre una restricción en materia de aportes en estos tipos societarios donde más se las usa. Nos olvidamos de que la prestación accesoria se puede usar en todos los tipos societarios, no es privativa de la SRL y la anónima, solo que allí nos permite sortear esta limitación que creo que es a lo que nos están llamando, ¿no? A revisar el artículo en realidad 38, 39 de la Ley General de Sociedades y salir de esto deber de aportar bienes determinados susceptibles de ejecución forzada en una época donde ya no son los bienes de mayor valor que podemos aportar. Muchas gracias. Permiso. Bueno, primero quería felicitar al doctor Procopio por la claridad de su exposición y el tema me parece muy, muy bien expuesto. Luego, quería hablar respecto a prestaciones accesorias. Yo tuve oportunidad, digamos, el contador, de aplicarlas en dos cosas que posiblemente las apliqué ilegalmente, pero bueno, las apliqué y me dio muy buen resultado. Uno son en empresas tecnológicas donde contratan a un empleado, que por supuesto no va a venir a trabajar por el salario mínimo ni el de convenio, donde le dan un mínimo de cuotas sociales o de acciones y establecen una prestación accesoria donde él tiene que venir a trabajar. ¿Sí? Está bien, le pagaban el sueldo, ¿no? Pero él tenía la obligación, o sea, no es que mañana se retira, me llevo las acciones y las vendo. No, tenés que trabajar. Tiene que ver con obligaciones de hacer, estábamos diciendo. Otro caso que también me resultó muy bueno, también ilegal como el anterior, es en el caso de empresas agropecuarias, donde la AFIP siempre pide, digamos, que el propietario del campo, ¿no es cierto?, haya un contrato de alquiler, un contrato que sea el propietario de la empresa, etcétera. Muchas veces se estructuran las empresas de manera tal que el propietario del campo conforma la sociedad de explotación. Bueno, prestación accesoria, pongo el campo a disposición de la sociedad. Hay un alquiler encubierto o no, puede ser sin retribución. En los dos casos me dio un resultado bárbaro, la FIP pasó de largo. Ahora bien, tuve un caso cuando yo, hace muchos años, el inspector de la Inspección de Justicia, donde vi una situación muy, muy divertida, por decirlo de alguna manera, sobre prestaciones accesorias. Fue en el caso de una sociedad que se conformó, todo el mundo la conoce, que fue, digamos, bueno, era una sociedad que se llamaba Ogden Rural, donde la Sociedad Rural Argentina ponía el campo, se asociaba con una empresa de Las Vegas, creo que era Ogden, ¿no? Y ellos ponían en usufructo el predio de la sociedad rural, ¿no? Para explotar el predio con exposiciones y ferias. Resultó que la parte legal, ¿no es cierto?, con la cual yo no estaba de acuerdo, pero en función de un artículo, de un párrafo que está en el libro de Alperín, decía que el usufructo no es aportable. Entonces le dieron la vista, señores, el usufructo no es aportable, hicieron ellos que hicieron, lo pusieron como prestación accesoria. Para mí era aportable. Pero, ¿dónde está digamos, lo divertido del tema? Que le dieron un valor y lo pusieron en el patrimonio neto. Le cambiaron el nombre. Lo cual es disparate. Si es prestación, no va en el balance. O sea, yo creo que es aportable porque un usufructo es susceptible de ejecución forzada, nada más. Bueno, listo. Para atrás. Gracias. Bueno, yo celebro que se haya tratado el tema del capital social en la SAS. Yo creo que la SAS es el único ordenamiento jurídico que capta hoy en día, después de la evolución de las sociedades de capital, cuál es la función real de esta cifra de retención de bienes en el activo. Lo que nos está diciendo la SAS es que el capital inicial es solamente un motor de arranque y que cumple las dos funciones básicas. Una, la que dicen los franceses, que es una llave de repartición de derechos. A través de esta cifra sabemos quién participa en qué. Y por otro lado, la garantía está, no sé por qué se insiste, está mal evaluada. La función de garantía es contable, es una cifra de retención de bienes en el activo. Es decir, mientras yo tenga 100.000 pesos de capital, reparto dividendos. Si el patrimonio es menor a 100.000, no me dejan repartir dividendos. Por eso los oficiales de crédito en los bancos te hacían elevar la cifra de capital para que sea el límite para repartir dividendos sea más alto, entonces la patrimonialización de la sociedad sea más fuerte. Ahora bien,
hay una incomprensión para mí desde la doctrina jurídica que es, en general, que es no darse cuenta que el valor de la compañía está en función del flujo, de los flujos de efectivo que genera. Y si ustedes ven cuál es la estructura de financiación de las pymes en Europa, ustedes se van a dar cuenta que trabajan mayormente con capital ajeno, apalancadas, no con capital propio. Esto es porque el costo ponderado del capital es más caro cuando lo pone el accionista que cuando lo ponen los terceros. Y esto es muy simple. A partir del teorema de Modigliani y Miller, que eran unos economistas, se determinó que el pago de intereses produce la deducción los intereses de los préstamos se deducen de ganancias. Ergo, la estructura de financiación externa es más barata que la interna. Y por eso es que empezar a pivotear sobre la importancia del capital social sin tomar en cuenta este panorama general no tiene mucho sentido. Y por otro lado, fíjense que en el caso de las startups, que es lo que está prevista en la ley de SAS, ustedes saben que pasan años estando patrimonialmente desbalanceadas, tienen que pasar lo que se llama el Valle de la Muerte, que son años hasta que la métrica les dé y generen flujos positivos, con lo cual de ninguna manera una ley de SAS, que es una ley para emprendedores, pudo prever algún tipo de concepto de capital que obligue a la patrimonialización ab initio, porque es imposible obtenerlo en este tipo de proyectos. Y por otro lado, finalmente, en cuanto a la prima de emisión, también hay una cuestión que se plantea registralmente y en general a los abogados, que es ¿cómo hago funcionar esto en mi ingeniería de capital? Generalmente, si uno tiene que hacer un aumento de capital de, no sé, 100 millones de pesos y hay un acuerdo de accionista o algo que diga, mira, no me podés licuar. La gran pregunta es, ¿puedo hacer una prima de 1.000 pesos sobre un aumento de 100 millones de pesos? Y en general esa estructura se presenta siempre y se tiene que trabajar en materia de prima con la mayor libertad posible y sin controles para que las partes internamente conjuguen sus intereses y utilicen todos los elementos que le da la realidad patrimonial societaria. Nada más que eso. Gracias. Gracias. Raúl, voy a intentar de contestarte tu pregunta. A lo mejor por ahí no la capté totalmente, pero te voy a decir qué es lo que pienso. Pienso que yo estoy hablando de prescripción. Y el concepto de prescripción en las obligaciones dinerarias, el cómputo comienza a partir de la exigibilidad. En tu planteo, cualquiera fuera el momento en que se generara la exigibilidad, comenzaría el cómputo. ¿Me entendés lo que digo? Le ponemos el foco en la modificación que introduce el Código Civil, que es un hecho objetivo, es un eje de anclaje claro. Respecto del resto podríamos hablar si la sociedad es personalista, el capital, no importa si la sociedad es 25 y 2 años, pero bueno, para mí el eje está en la exigibilidad. Un pequeño comentario en relación a la cuestión relativa a la cuestión laboral. Me parece que es fundamental que seamos muy cuidadosos al momento de instrumentar una prestación accesoria para evitar caer bajo la ley de contrato de trabajo, porque bueno, ahí todos sabemos que son otras reglas. Bueno, ¿alguien quiere hacer una agregación final? Lo laboral. En lo laboral hay jurisprudencia antigua y jurisprudencia más moderna, que diría la doctora de Rosado, que es poquita, pero se fue la doctora Caqueta, bueno, entonces puedo hablar. Pero hay un fallo reciente, el fallo Tudor. A ver, la ley de contratos de trabajo nuestra, el artículo 27, trata especialmente del socio empleado y el empleado de la empresa familiar y las prestaciones accesorias. Y dice claramente que se aplica el régimen de la ley de contratos de trabajo. Lo que la jurisprudencia ha dicho es, y hace poco en el fallo Tudor de la Cámara Nacional del Trabajo, que cuando el que hace el reclamo laboral es quien dirige la sociedad, su voluntad ha sido constituyente y él es el que da las directivas, léase el emprendedor, que es el que tiene que cumplir con la prestación accesoria, pero que tiene el control a través de tener mayor cantidad de votos y mayor participación de capital, etcétera, etcétera.
ese no puede venir a reclamar. A ese lo han sacado a los bolsarios. Entonces es importante ese fallo Tudor, me parece, para esto, justamente en referencia a lo que vos estás diciendo. No quedó nadie más, así que... Sí, gracias por las observaciones. Quería dejar a salvo un detalle. En la República Argentina se estima que hay aproximadamente entre 560.000, casi 600.000 pymes y mini pymes. Y el régimen de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor es un intento más, creo también, como el nuevo régimen de la cuarta sección, de regularizar la situación de estas empresas. Obviamente, uno de los datos esenciales es el problemón del capital social. El problemón del capital social en una economía inflacionaria, con lo cual resulta más económico financiarse con los impuestos impagos que salir a pedir dinero. Ese como un dato, con lo cual el concepto del capital social entra en crisis por sí mismo, por el peso mismo de la realidad económica. Quiero dejar a salvo otro detalle. Cuando nosotros proponemos usar el capital de trabajo como variable interpretativa de las posibilidades de funcionamiento de una compañía, estamos refiriéndonos no a un dato dogmático o queremos salir del dogma del debate capital social sí, capital social no, sino poner un ingrediente más que proteja al tercero contratante. Y finalmente, el problema siempre va a estar presente en tanto contra el fisco, todos estos argumentos carecen de todo peso y con relación a la legislación laboral, otro tanto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso.